La infancia de Vallejo. César Vallejo fue el menor de 11 hermanos en sí. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejos y María de los Santos Mendoza. El nivel primario lo estudió en el número 127 en su pueblo natal, que fue Santiago de Chuco, y su colegio secundario en sí fue en San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Un año después de acabar su carrera estudiantil al nivel secundario, se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo con Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Ya en el año 1911 se matriculó en la Universidad Nacional de San Marcos, en Medicina de San Fernando, y ya en el año 1913 en la Facultad de Letras de Trujillo. Costó sus estudios trabajando como profesor en sí en un centro escolar de varones, número 241, y luego en el Colegio Nacional de San Juan. Ahí dio clases al mismo Ciro Alegría. Ya en el año 1915 obtiene su grado de bachiller, logrando su tesis llamado el romanticismo en la poesía cayetana. Basándonos en la vida universitaria de César Vallejo, Ortiz Canseco nos dice que una vez terminado el colegio en 1908, Vallejo no ingresa a la Universidad de Trujillo hasta 1913. En esos 5 años había iniciado estudios universitarios, tanto en Trujillo como en Lima, pero a causa de las dificultades económicas por las que pasaba su familia, tuvo que emplearse en las minas de Quirubilca, entre Santiago y Huamachuco. También ejerció de preceptor y de ayudante de cajero en diversas haciendas de la región. En 1913 comienza a estudiar la carrera de Letras en Trujillo, graduándose de bachiller en 1915 con una tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Si bien es cierto, César Vallejo postergó sus estudios a falta de economía, pero eso no fue excusa para que él cambiara de opinión y dejara los estudios. Al contrario, le echó mucho más ganas trabajando y ayudando a su papá para que así pudiera culminar lo que tanto le gustaba, lo que era escribir y leer. Cabe recordar aquí las palabras de Orrego sobre este nombre que se le puso al grupo trujillano. El emprendedor es una persona que renueva y establece nuevas ideas para realizar e iniciar con su proyecto. Tienden a ser optimistas y creativos. Sus características son muy particulares y también son muy fáciles de reconocer. En Estados Unidos y Canadá, un emprendedor es quien negocia o financia negocios. Este los dirige u organiza. Gámez nos dice que en francés el emprendedor es un hombre de empresa. Más adelante el término emprendedor fue para identificar a personas que empezaban una empresa o estaban ligados a empresarios innovadores, especialmente a las personas que comenzaban un negocio o empresa comercial, pero también puede relacionarse a personas que estaban decididas a iniciar con un proyecto a pesar que éste no tenga fines económicos. Grierson fue la primera persona en utilizar la palabra documental en inglés. Según Plantinga, Grierson considera al documental como un tipo de arte. Para Grierson, la definición de documental es más que un guión, ya que esto es espontáneo y es un conjunto de imágenes, registros o acontecimientos que ocurren en directo. Los comentarios que hay sobre los films han sido definidos o catalogados como documentales o películas de ficción. Estas ideas han sido por influencia social y subjetiva. Realizar o ver documentales es muy importante, ya que esto nos ayuda a poder analizar o enterarnos de algo que se nos quiere mostrar. El viaje en Europa. La salida de César Abraham Vallejo Mendoza del Perú fue un caso distinto al de otros intelectuales peruanos que emigraron al continente europeo buscando un nuevo horizonte cultural, sino que fue en respuesta a la preocupación que sentía por el proceso judicial que afrontaba en entonces, por el cual estuvo preso 112 días y aún se encontraba abierto. Es así que César Vallejo arribó a París y ya no retornaría al Perú. Vallejo cumple el sueño de viajar en Europa en 1923. Es ahí que se casó con la francesa Georgette Philippard y durante 15 años visitó distintas ciudades como París, donde fundó la revista Favorables.
España, donde aparece la segunda edición de Trilce, Rusia, donde nace el Tusteno y Paco Yunque. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú. Póstumamente aparecieron Poemas humanos y España aparte de mí, este cáliz, como era visión de la guerra de España, donde expresa su madurez poética. Grupo Alcar. Vallejo mostró un especial interés por conocer los cambios culturales y socioeconómicos que acontecían en el continente europeo, y de cuya experiencia supo reflexionar sobre la nueva sociedad que planteaba el marxismo. Pérez añade que esta experiencia por Europa sirvió a Vallejo para conocer los cambios políticos en la época y que le permitieron una base teórica para su novela El Tusteno y su ensayo Rusia en 1931. El periodismo del Grupo Norte. Casi todos los miembros del Grupo Norte desempeñaron la labor de redactar alguna publicación periodística. Esto no solo les sirvió de aprendizaje literario o forma de ganarse la vida. El acceder a la prensa les abrió las puertas a la vida cultural de Trujillo, permitiéndoles difundir sus obras en otras ciudades y medios del país. Además, el periódico sería un espacio donde se generaban discusiones públicas nacionales e internacionales, noticias sociales, entre otras actividades culturales. Por otra parte, las revistas culturales incrementaron el prestigio del grupo, además de ampliar sus redes artísticas a nivel nacional. Sin embargo, no tuvieron mayor impacto que los periódicos. Fernández y Giannuzzi, 2020, párrafo 4. Carrizo añade que el Grupo Norte presentó una profunda ruptura a la cultura peruana y sentó las bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo al país. Se extendió por la región y el mundo, de modos diversos y caprichosos, siendo el periodismo uno de los medios principales. Actualmente, debido a la coyuntura, llegar a sentir que estamos limitados, pero lo cierto es que cada acción que desempeñamos nos abre caminos, siendo nosotros los que decidimos reconocerlo o no. Llegar al éxito solo depende de uno mismo. Ahora hablando sobre Vallejo y la bohemia trujillana, Valareso comenta que el Grupo Norte fue un grupo muy impactante, ya que muchos literatos y artistas quedaron asombrados por sus atributos al norte del Perú, especialmente en Trujillo. También adoptó el nombre de bohemia trujillana gracias a un artículo lanzado por Juan Parra del Riego, y por este motivo describió al grupo con dicho nombre. Los bohemios empezaron publicando sus revistas, pero donde fueron más conocidos fue en el Diario El Trujillano, fundado en 1923 por Orrego con Alcides Espiluzín, y tiempo después se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a la obra realizada por César Vallejo. La vinculación entonces del joven César Vallejo con los bohemios trujillanos se da lugar entre los años 1915 y 1917, y fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espiluzín le ayudaron a ensanchar su horizonte literario, todavía restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas. Luego los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en la Revista Cultural Infantil y en los diarios La Reforma, La Industria y El Federal. Pero el movimiento habría de tener un brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte.